¿Es cierto que cuando uno se deja entrevistar por alguien es como que se desnuda? En cierta forma sí, pero en cierta forma también el entrevistado trata de cubrir sus desnudeces, escondiéndose. Normalmente el entrevistado no te dice toda la verdad, te dice la verdad que le interesa, o sea que se esconde. En el caso de la gente vinculada con la política, que no le gusta contar cosas que los dejen un poco al descubierto, esa forma de cubrirse es muy notoria. De tal modo que la entrevista se transforma en una especie de diálogo o de espadeo dialéctico, digamos, en el cual hay dos espadachines, uno que intenta sacarle las cosas que el otro no quiere decir y el otro que intenta decir cosas que el periodista no quiere que se sepan porque no interesan. Se transforma en una batalla. Es una batalla sin ninguna duda. Donde puede haber sangre. No, sangre no. Puede haber algún disgusto, sí. ¿Le ha pasado? Algún par de veces me pasó. ¿Con quién? No quiero volver otra vez a traer a los personajes a la palestra pública. Hubo gente que no quedó conforme y que protestó y que no pasó nada porque la búsqueda siempre me defendió. Es decir, hubo uno que se enojó porque yo he puesto que era feo en el preámbulo. Era feo el tipo, muy feo, es un diputado. Entonces no le gustó y llamó por teléfono al director y dijo, mira, Candia puso que yo era feo, por eso me parece, bueno. Y el director me dijo, mirá, eres feo, déjalo quieto porque es feo. Vamos a retroceder un poquito la cinta de la memoria, de la vida. Si dependiera de usted solo de usted, ¿a qué personaje de la historia de la política uruguaya le gustaría tener aquí, en este momento, en este lugar? ¿Vivo o muerto? Usted tiene el don de elegir. A Selmán Michelini. ¿Por qué? Porque fue mi amigo personal, gran amigo personal. Porque era un tipo que tenía una visión de la política muy clara, muy certera, muy decente. Porque trabajó muchísimo, primero por llevar adelante el Frente Amplio, cosa que el Frente Amplio no le ha retribuido todavía. Segundo, porque estando en Buenos Aires ayudó a muchísima gente que andaba en banda, sin saber si le iban a matar mañana o pasado. Y tercero, porque ese sacrificio que hizo por los demás concluyó con el sacrificio de su vida absolutamente inútil. Michelini es el único político mártir de la izquierda aquí en este país, de la izquierda actual, ¿no? Político me refiero porque hay otros mártires que no están vinculados a la política. Y creo que era un tipo interesantísimo. ¿Cuál sería esa primera pregunta que le haría en este momento ahora? ¿A Selmar? Selmar, ¿por qué te sacrificaste tanto? Y él me va a decir, porque era mi deber. ¿Y usted siente que era el deber? Sí, era el deber, sí. Selmar estaba embretado entre las torturas a su hija en Montevideo y lo que él tenía que decir en Buenos Aires en contra de la dictadura uruguaya. Cuando él hablaba en contra de la dictadura, a la hija la torturaban. Entonces estaba entre los dientes una tenaza, no podía, y eso me lo dijo personalmente, no puedo hablar porque torturan a Elisita, me decía. Entonces yo estoy de más acá, no soy un líder opositor, no soy nada, no puedo hablar, porque lo chantajeaban por el otro lado. Eso fue una tortura muy dura que soportó durante sus últimos años o meses y que terminó abatiéndolo. Cuando yo la última vez que lo vi había perdido 10 o 15 kilos, era un trapo como hombre. Si hoy estuviera vivo, ¿dónde estaría parado políticamente? Mirá, la izquierda es tan, ¿cómo te voy a decir? Tan gelatinosa.
la izquierda uruguaya, la izquierda general en el mundo, ¿no? Que pudiera haber ido a parar para un lado y por otro. Él no era un radical, ¿eh? ¿Pero estaría en el Frente Amplio? Sí, supongo que sí. No sé, supongo que sí. Pero yo lo que sé es que, porque me lo dijo Wilson y me lo ratificó Sumarán, es que en Buenos Aires ya estaban con Wilson estudiando una fórmula política para la salida de las elecciones, integrada por Wilson como presidente y Selmar como vice. Pertenecían a dos partidos distintos, pero ellos iban. Wilson me dijo, lo arreglamos de alguna forma, lo arreglamos para. Así que la historia es tan difícil de prever, y una vez que estamos mirando el diario del lunes, no sabemos qué hubiera pasado, nadie sabe. ¿Quién hace la historia? ¿Los vencedores? Sí, generalmente sí. Los perdedores no tienen voz. Los perdedores tendrán voz una vez que pasen los siglos, pero en el momento de perder ya. ¿Y a quién considera usted un perdedor en la historia de la política uruguaya que realmente se merece otra historia, otro reconocimiento, otro juicio? Y ha habido tantos. Dígame uno. Por ejemplo, el doctor Quijano, que fue el maestro de las generaciones periodísticas de este país, maestro innegable. En marcha. Cuando intentó hacer política, fue un desastre. No sacó ni siquiera para un coeficiente para diputado. Y después su actitud política se perdió. En marcha dio cátedra incluso cuando los problemas de la ultraizquierda radical en Uruguay. Él mantuvo la posición mesurada, moderada, criticó determinados hechos como el asesinato del peón rural o algunos asesinatos a sangre fría que se cometieron acá, los criticó muy duramente. Pero fue un hombre que no trascendió en la historia política del país, no trascendió. ¿El personaje más siniestro de nuestra política? Siniestro es una palabra terrible. Pero es real. No. Es una realidad. Es una realidad. La vez pasada, en la entrevista que me hizo del seminario Voces, yo hablando fuera de reportaje con el periodista, le dije que la mujer, ¿cómo se llama? Lucía Topolaje era un personaje siniestro. Y el tipo me lo puso y después me arrepentí. Esas cosas no se deben decir. ¿Por qué dice que Lucía lo es? Ni siquiera, ahí sí que no quiero insistir. No te digo por qué es. Porque creo que es. Pero hay cosas que deben quedar dentro de uno y no alargarlas en una rueda de prensa. ¿Un personaje para destacar dentro del Partido Colorado en su historia en los últimos años? El viejo Valle, el viejo Don Pepe Valle, lejos, así es un personaje. No es un personaje, es una personalidad de la historia nacional. Como todo hombre también tuvo sus luces y sus sombras. Sí, Quiero sombras. Sí, por supuesto, pero las luces fueron tan impresionantes que las sombras ni se vieron. Don Pepe Valle fue el creador del Uruguay moderno, el hombre que terminó con las guerras civiles, el hombre que le dio al Uruguay sus primeras leyes sociales importantísimas. Él y el grupo político que tenía a su alrededor, que eran toda gente brillante. ¿El Partido Nacional? El Partido Nacional sí fue minoría. ¿A qué personaje destaca dentro del partido? Y Wilson, fundamentalmente Wilson, ¿no? Yo no conocí a Herrera. Wilson era un individuo que tenía un magnetismo personal tan impresionante como muy pocas veces se ha dado. Y fue el individuo que revolucionó el Partido Nacional, que no desde abajo, porque era un hombre que había arrancado económicamente de arriba, pero ideológicamente transformó las bases del Partido Nacional, que era un partido conservador, y lo ayornó, a tal punto que hubo leyes que planteó Wilson en Cámara que nunca se las aprobaron. Por ejemplo, reforma agraria. Tengo que ir a la primera pausa. Dime. Su olfato periodístico
más allá de las encuestas, Sí. ¿quién gana? ¿Vázquez o Lacalle? Por olfato, gana Lacalle. Por olfato. ¿Lacalle? Sí, por olfato. Me da la impresión de que ha creado un grupo joven muy, muy vital, muy que va a arrastrar mucha gente joven. En cambio, yo veo que Vázquez, no solo que las encuestas van bajando, sino que él da una imagen un poco, no como el Vázquez de hace 10 años, que es un individuo joven, jovial, sonriente, pujante. Lo veo un poco achatado a Vázquez, por la edad seguramente. Entonces, no sé hasta qué punto, creo, si me pudiera jugar, me jugaba, que va a haber una corrida a último momento a favor de Lacalle. Ya regresamos con el maestro de la entrevista del siglo XX uruguayo, César Di Candio.